A veces pasamos por ciertos acontecimientos traumáticos que nos hacen no querer salir de nuestras casas. A muchas personas en el mundo les sucede. Sin embargo, en mi caso, desde que era niño, nunca más volví a sentir la tranquilidad que nos da estar en nuestro hogar. Cuando tenía 6 años vivía con mis padres en una residencial. Esta quedaba algo alejada de la ciudad. Se podía respirar aire fresco, así como escuchar las aves en las arboledas cercanas. Se sentía muy tranquilo, y es que seamos honestos, el ajetreo de la ciudad es algo de lo que todos queremos escapar. El lugar tenía muchas arboledas cerca, casi se encontraba en medio de un bosque, si no fuera por los grandes muros de contención que levantaron para separar el lugar y mantenerlo más seguro. Mi casa se encontraba a la parte más recóndita de la residencial. Era el área más tranquila de todas. Sin embargo, a unos metros estaba un muro de contención que protegía el área de un barranco lleno de árboles, por el cual corría un pequeño río. Mis padres eran personas muy ocupadas con sus empleos. Había veces que llegaban casi a medianoche haciendo horas extra e incluso en ocasiones trabajaban fines de semana, todo para poder costear el pago de la casa y mis necesidades. Yo personalmente solo quería pasar más tiempo con ellos, ya que por lo general me dejaban al cuidado de nuestros vecinos, los cuales tenían 2 hijos, una niña de mi edad y un niño de 3 años. Ellos eran buenas personas y yo los consideraba como si fueran mis tíos. De hecho, al padre de las niñas lo llamaba tío Gustavo y a la madre tía Margarita. Una vez me quedé a dormir en la casa de ellos, ya que mis padres tuvieron que salir en viajes de negocios y tardarían 2 días en volver. En esa ocasión me preguntó el tío Gustavo si no me sentía mal de pasar tanto tiempo solo en esa gran casa. A lo que yo le respondí solamente, me sentía algo triste porque quería pasar más tiempo con mis padres. Entonces, con una pequeña sonrisa, él me dijo, si llegas a tener algún problema en casa, no dudes en venir acá y te ayudaremos. Yo me sentí más tranquilo y fue cuando llegó la hora de dormir. Lo que me extrañó un poco fue que en el cuarto de Lupita, mi amiga, se quedó la tía Margarita y el niño de 3 años a dormir también, mientras el tío Gustavo parecía que estaba vigilando. Cuando los tíos se durmieron, le pregunté a Lupita el por qué estaban actuando tan raros los tíos, a lo que ella me contestó, no estoy muy segura, pero hace un mes hicieron una junta vecinal a la que fueron mis papás. Cuando volvieron, me dijeron que iba a tener prohibido salir de la casa después de las 5:30 y que ahora dormirían todos juntos en un cuarto. Se me hizo extraño porque mis padres nunca comentaron nada de esa junta. Bueno, se la pasaban tan ocupados que de plano se les olvidó. Entonces Lupita me dijo, tal vez se metió un ladrón a la residencial y lo están buscando y no nos dicen nada a los niños para no espantarnos. Ya sabes cómo son los padres de protectores. Luego de hablar, volvimos a dormir, aunque me costó conciliar algo el sueño. A la mañana siguiente mis padres llegaron por mí a la casa. Sin embargo, el tío Gustavo me dijo que esperara un momento mientras hablaba con mis padres. Luego de eso fuimos a mi casa, pero mis padres no dijeron nada referente a lo que les pudo decir el tío Gustavo. Pasaron los días y noté que mis padres llegaban ya antes de las 6 a la casa, lo cual me parecía extraño, pero recordando lo que me dijo Lupita, es posible que el tío Gustavo les haya hablado del tema de los ladrones. Yo estaba muy feliz porque por fin podía pasar tiempo con ellos. Sin embargo, nada es para siempre. Pasados unos meses debieron volver a trabajar horas extras ya que no les estaba alcanzando el dinero para pagar la casa. Fue entonces cuando decidieron traer a vivir a una prima de mi mamá que vivía en un pueblo lejano a la casa, para que me cuidara y así ella poder estudiar en la capital. La tía Marta, como le decía, era muy buena conmigo. Me cuidaba y atendía, aunque apenas tenía 15 años, se comportaba como toda una adulta. Pasaron unos meses más, llegando el mes de abril. A finales de mis padres volvieron a salir en un viaje de negocios que tardaría 2 días. Mi tía y yo nos quedamos jugando las cartas un rato y viendo la tele, pero llegando a las 9 de la noche hubo un apagón. Mi tía y yo supusimos que quizás un tráiler o un bus había chocado con algún poste del alumbrado público. Eso sucedía con más frecuencia de lo que se imaginan. Fue entonces cuando mi tía me dijo que fuéramos a dormir. Esa noche solo se escuchaba el viento soplar. Un sonido proveniente de las aves nocturnas resonaba con eco, mientras a lo lejos el pequeño río se escuchaba,
como en su afán de llevar piedras al fondo de este arrastrándose. Llegada a las 12 de la noche, no podía conciliar el sueño y mi tía tampoco. Fue entonces que mi tía empezó a contar historias de su pueblo. Así pasamos una hora, y entrada la 1 de la madrugada, fue que todo comenzó. No había luna esa noche. A través de la ventana se veía un cielo oscuro, profundo e inquietante, acompañado solo por unas cuantas estrellas. Algo se sentía raro en el ambiente. Un ruido extraño en la cocina sobresaltó a mi tía. Por la fuerza de ella pensó que alguien se había metido a la casa a robar. Ella me dijo que no hiciera ningún ruido. Fue cuando muy despacio ella se acercó a la puerta para intentar colocar el cerrojo. Nos quedamos los dos juntos en la cama abrazados, esperando a que la persona que se había metido pasara de largo. En ese momento pensé que Lupita tenía razón de lo que habíamos hablado, pero desgraciadamente, siéndoles honesto, hubiera preferido que hubiera sido un ladrón. Se empezó a escuchar en el pasillo fuera del cuarto como algo rasguñaba el piso y las paredes. Era como si un perro estuviera haciendo un agujero, pero muy lentamente. Mi tía empezó a sudar. El ambiente del cuarto empezó a tornarse frío. Entonces lo escuchamos. Una risa proveniente de detrás de la puerta. Una risa gutural, ahogada y que a la vez terminaba con un agudo tono femenino. Mi tía me hizo señas de que no hiciera ruido. Yo estaba muy asustado y no podía evitar temblar. Fue cuando entonces esa cosa, como si fuera un espectro, comenzó a atravesar la pared. Mi tía y yo nos quedamos inmóviles viendo esa cosa que tenía aspecto de una mujer, pero era más como un cuerpo putrefacto, descompuesto y descarnado, al cual se le veían los huesos, cubierto por un manto transparente. Pero cuando vimos su cabeza, fue cuando la locura se apoderó de mi tía y comenzó a gritar. Su cabeza no era humana, era la calavera de un caballo, la cual tenía pedazos de piel podrida pegados en ella. Un cabello largo y oscuro, desdeñado y mojado se veía cubrirle una parte de la calavera, y en las cuencas vacías, en el fondo, una pequeña luz roja, 2 puntos, uno a cada lado, se veía como sus ojos, los cuales parecía que eran las llamas del mismísimo infierno. Mi tía comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «¡Es la cegua!». Ella corrió y de un empujón venció la cerradura de la puerta con su hombro mientras salía corriendo de la casa, y esa macabra risa se volvió a escuchar nuevamente, y un grito que me paralizó se escuchó al salir de mi casa. La mañana siguiente, los vecinos estaban afuera de mi casa conglomerados. Yo no recordaba qué había pasado, pues mi tía me sacó de ahí y me desmayé. Fue cuando el tío Gustavo me contó que mi tía había llegado con ellos llorando, conmigo en los brazos, inconsciente. Ella les dijo que la cegua se había metido a la casa a robarme, con lo cual mi tío puso una alerta a todos los vecinos y salieron a patrullar para darle caza a la cegua y matarla. Sin embargo, cuando llegaron ya no había nada, solo las marcas de rasguños en el piso y las paredes, como garras de bestia salvaje, y la puerta que forzó mi tía. Mi tío Gustavo me contó que un mes antes de esa noche, cuando me quedé con ellos, la misma cegua se había metido a otra casa y por poco se llevaba a un recién nacido, lo cual los alarmó, porque no es normal que ese espíritu maligno se meta a las casas. Fue por eso que se pusieron en alerta desde ese día para evitar que volviera a suceder. Mi tía fue llevada al hospital ese día, ya que se dislocó el hombro, y mis padres al volver decidieron que nos iríamos de ese lugar, a pesar de lo que ya se había pagado. Ahora vivo en la ciudad. Ya han pasado años de ese acontecimiento. Sin embargo, ese terror sigue dentro de mí, y cada noche solo le ruego a Dios que la cegua no me encuentre para intentar llevarme como hace más de 20 años.